presentación de la bitácora de literatura infantil y juvenil de la Universidad Estatal del Carchi. Voy a hacer la presentación de esta bitácora. Esta bitácora está realizada de papelote, de cartón y también se le han hecho, ¿sí? Cada doble página se trabajó por semana y vamos desarrollando cada una de las actividades. En el folio 2 hice una carátula en donde dice literatura infantil y juvenil, en donde también destaqué una frase muy importante que dice: la literatura es el sueño que tiene el lenguaje sueña, Octavio Paz. Luego de esto le hice como una carátula y hablamos de la infancia en la primera clase. ¿Qué es la infancia? Pues para mí la infancia es una etapa maravillosa de todo ser humano, ya que independientemente de su contexto, en su mayoría son protegidos por sus familias, por el Estado. También puse que en la actualidad los niños y jóvenes se enfrentan a retos y a cambios sociales, económicos y tecnológicos graves, ¿no? Entonces hablé de los 5 aspectos más importantes de los retos que se enfrentan los jóvenes. En el 1 está la agresividad, el reto de una generación que no atiende a palabras. El otro está la sexualidad. Cuando descubrir la sexualidad se convierte en un problema. El bullying de la marginalidad. En el cole, al acoso en las redes sociales. Cuando el alcohol es la clave para desinhibirse e integrarse al grupo. Y 5, la tecnología, la adicción de las nuevas generaciones. Aquí está su cubretapa. Y aquí hablamos también de un fragmento muy importante de un poema, la tristeza de las cosas, de María José Ferrada. Aquí le coloqué piecitos y también una taza de café. ¿Por qué los piecitos? Porque las piecitos, pues con eso caminamos a todas partes, ¿no? Y el café, pues es parte de mi vida. Voy a leer un poquito del fragmento. Hay un último día para todas las cosas. Tu taza, por ejemplo, la taza donde por años tomaste el café, tenía una mancha, una línea que un día se quedó por esa costumbre que tenías de dejar el café sin terminar. ¿Cuál es mi comentario? Un poema profundo que solo con la lectura me llegó la nostalgia que me trasladó a una reflexión. En mi opinión, era la tristeza de la persona que añoraba a su ser amado. Es decir, sería la nostalgia que sienten las personas que nos aman y nos añoran cuando ya no estamos en este mundo terrenal. Luego pasamos a la siguiente doble página, en donde se habla de cómo es el niño latinoamericano en el siglo XIX. ¿Qué se hizo aquí? Aquí se realizó un collage, ¿sí? En donde se habla de las características generales, por ejemplo, el estilo de la vida rural. ¿Cuál era el estilo de vida de los niños? Pues los niños trabajaban, ¿no? Ayudaban a sus padres. La influencia de la iglesia en la educación. Siempre los curas fueron los primeros en dar clases a los niños. Luego la educación era muy limitada. Había mucha desigualdad social, ¿sí? Había las influencias culturales también, ¿sí? Luego vamos a la siguiente doble página. En este caso sería los pensamientos de mi infancia. ¿Cuáles fueron mis pensamientos de la infancia? ¿Qué hice yo en la infancia? Pues los niños cuando somos pequeños pensamos en el futuro. ¿Por qué los gatos? Bueno, porque los gatos son parte de mi vida. Amo muchísimo a los gatos y tengo 2, ¿sí? Y los gatos aparentemente cuando yo los observo parece que pensaran en algo, ¿sí? Entonces nosotros cuando somos niños pensamos en la escuela, en la muerte, en el futuro, se piensa en la vida, ¿no? Y también aquí destaqué un poema que yo recité y me gané un trofeo, ¿sí? Fue muy bonito. Está aquí destacado el poema. Luego vamos a la siguiente doble página en donde se habla del libro informativo. Sí, el libro informativo ordena el mundo que nos rodea. Se hablan de temas como los animales, la naturaleza, el universo, el cuerpo humano, la historia, ¿sí? Preguntas, ¿qué ofrece un libro informativo? ¿Sí? Un buen libro informativo es aquel que es capaz de despertar el interés al lector a través de imágenes, ilustraciones y fotografías. Por algo se llaman libros informativos, ¿sí? Si yo realizara un libro informativo, pues
lo haría de los felinos, ¿sí? Incluso yo hice aquí un poema muy bonito para mi felino. En el capítulo 1, por ejemplo, hablaría de los felinos que son compañeros de vida, ¿sí? En el capítulo 2 hablaría de los felinos y sus 7 vidas, se daría una explicación científica. En el capítulo 3 hablaría de cada una de las razas de gatos, ¿sí? Cada una destacando sus cualidades. Y en el capítulo 4 hablaríamos de los gatos que nos marcan y nos eligen. Luego vamos a los mejores álbumes ilustrados en la siguiente doble página, en donde se destacan 3, 7, 10, 13 mejores álbumes ilustrados, y también se habla de los libros ilustrados que hay, el libro álbum, el libro ilustrado, el libro pop-up, el libro informativo, cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el libro álbum tiene un lenguaje visual, un lenguaje textual, y el formato es visualmente atractivo. El libro ilustrado, en cambio, es de narrativa visual, ilustraciones abundantes, textos concisos. El libro pop-up tiene su transformación de imágenes en movimiento tridimensionales. El libro informativo, fuentes confiables, su estructura es muy organizada, ¿sí? Es muy bonito hablar de cada uno de estos temas, pues aquí dentro de cada una de estas hay información de cada uno de estos tipos de libros, ¿sí? Luego hablamos de la mediación lectora en el contexto educativo. ¿Qué es la mediación lectora? Pues es la interacción activa y consciente que tiene el mediador, ya sea un